Me fui debido a la negligencia familiar. Ahora mis padres de repente quieren que vuelva para ayudar y asumir la responsabilidad de mis hermanos. De los 5. Soy la menor. El siguiente hermano es 7 años mayor que yo. Así que cuando digo la menor, no me refiero a un pequeño margen. Al crecer, debo admitir que siempre me sentí invisible. Mis padres parecían creer que, como no estaba enferma o luchando con problemas de salud mental como el resto de mis hermanos, no necesitaba su atención. No quiero sonar dramática. Pero esta es la realidad. Los demás entraban y salían de terapia u hospitales todo el tiempo. Yo, la llamada niña de cristal, simplemente estaba allí mientras tanto. Incluso si puedes verme, no me prestas mucha atención. Estaba bien con eso en su mayor parte. Leía mucho. Jugaba videojuegos y me mantenía mucho para mí misma. Ya que realmente no había nadie más cerca para entretenerme. Aprendí a hacerlo sola. No tenía que cuidar de mis hermanos. Al menos algunas personas hablan de renunciar a su infancia para cuidar de sus hermanos. Pero yo no estaba en esa posición. Doy crédito cuando se debe. Porque mis padres se encargaron de todo. Sin embargo, yo simplemente me deslicé entre las grietas porque, a diferencia de mis hermanos, no estaba creando problemas ni experimentando crisis todo el tiempo. No recibí ayuda porque no la necesitaba. No creo que mis padres hicieran esto intencionalmente. El niño sano se convierte en una idea de último momento cuando tienes 4 hijos que siempre están luchando contra problemas de salud. Me convertí en la niña silenciosa que no llamaba la atención porque mis padres estaban demasiado ocupados cuidando las citas médicas, las reuniones escolares y las estadías en el hospital de los demás. No en un sentido trágico dramático, sino más bien en un sentido pragmático de que estamos muy ocupados. Era invisible. No estaba del todo sola. Mía y Clara fueron las 2 compañeras que tuve cuando era más joven. Hicimos clic porque ellas y sus familias estaban en circunstancias comparables. Nos conectamos porque sabíamos lo que se sentía ser ignorado y excluido. Eventualmente se acercaron más a mí de lo que mi familia biológica jamás lo fue. Después de la escuela secundaria, seguimos siendo cercanos. Asistimos juntos a la universidad. Nos graduamos juntos y finalmente nos mudamos a un estado diferente porque éramos inseparables. Usando los fragmentos que nuestras familias reales no pudieron proporcionar. Creamos nuestra propia pequeña familia. Después de que me mudé, mis padres y yo no nos comunicamos mucho. No hablábamos mucho cuando todavía vivía allí. Así que eso no fue impactante. Ocasionalmente, mi madre me enviaba un mensaje de texto principalmente para preguntar sobre mi empleo o cómo iba la escuela. Incluso si nuestra relación era superficial. Era mejor que cuando era adolescente y apenas hablábamos. No pedí mucho y tampoco esperaba mucho de ellos. Durante una de las llamadas telefónicas de mi madre, la desconexión realmente me afectó. Considerando que nunca nos habíamos llamado por teléfono. Fue inesperado. Pude darme cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Había pasado aproximadamente un año desde nuestra última conversación telefónica cuando me llamó para hacerme saber la hora y el lugar del funeral de una de mis hermanas. Esa fue la extensión de nuestra comunicación. Esta vez me llamó para averiguar mi hora de llegada para el Día de Acción de Gracias. Ni siquiera me di cuenta de que estaban planeando algo. Así que me tomó por sorpresa. No teníamos ninguna costumbre familiar significativa. Creo que intentaron hacer el Día de Acción de Gracias o Navidad tal vez 3 veces en toda mi infancia. En mi familia simplemente no existía. Le informé que tenía planes de antemano. Incluso si quisiera. No podía simplemente dejar todo y venir porque tenía planes de ir a esquiar con Mía y Clara. Además, habría tenido que comprar un boleto de avión con mucha anticipación porque resido a 2 estados de distancia. Mi madre, sin embargo, fingió que simplemente estaba siendo desafiante. Comenzó a hacerme sentir culpable alegando que estaría sola porque mi padre viajaría 2 horas para visitar a mi hermano en la instalación donde está alojado. Sabía cómo se sentía. Pero apenas me lo dijo y pensó que simplemente aparecería de la nada para animarla. Se irritó y me acusó de no preocuparme por la familia cuando le informé que no podía ir.
Colgó después de que reiteré que ya tenía compromisos. Me senté allí sintiéndome enojada y culpable después de la llamada. De repente. Yo era la mala persona por no dejar todo para viajar a casa para el Día de Acción de Gracias. Aunque no había sabido nada de ellos en mucho tiempo. No había nada sobre el Día de Acción de Gracias o querer verme mientras revisaba textos antiguos para ver si me había perdido algo. Esperaba que cooperara y simplemente me lo arrojó en el último minuto. Más tarde, esa noche. Le envié un mensaje de texto para hacerle saber que me encantaría verla a ella y a papá después de Año Nuevo. Pero que no podía ir porque también tenía un viaje de esquí programado para Navidad. Hice un esfuerzo por ser amable. Pero ella no respondió. Me quedé inquieta. Unos días después. Los intentos de mi madre de culparme por no volver a casa me molestaron por alguna razón. Me hizo sentir culpable con una llamada inesperada. Pero nunca me dijo que iban a celebrar el Día de Acción de Gracias. Parecía pensar que podía leer sus mentes. Ya había seguido adelante y me estaba preparando para el viaje de esquí en ese momento. Clara. Mía y yo habíamos pasado meses organizándolo y estábamos todos emocionados. Estábamos ansiosos por relajarnos porque había pasado mucho tiempo desde que habíamos disfrutado de unas vacaciones reales. De repente recibí un SMS de mi padre. Pensé que eso era significativo porque él no me envía mensajes de texto muy a menudo. Más bien. Amenazó con dejar de financiar mi educación universitaria si no regresaba a casa para Navidad. Como me gradué hace años. Inicialmente me reí entre dientes. ¿Qué pagos? Tuve que volver a leer el material para asegurarme de que no me perdía nada porque era tan arbitrario. Supuse que se refería a uno de mis hermanos o que simplemente estaba confundido. Recordándole que ya me había graduado. Le respondí por mensaje de texto. También le aconsejé que revisara su cuenta bancaria porque podría ser engañado si creía que todavía estaba pagando mi matrícula. Supuse que ese sería el final y que cuando descubriera que ya no estaba matriculada en la escuela, se sentiría avergonzado. Sin embargo, unas horas más tarde, me envió un mensaje de texto nuevamente acusándome de ser desagradecida y egocéntrica. Me criticó por no apreciar todos los sacrificios que habían hecho por mí y por mis hermanos. Para empezar, nunca les hice ninguna solicitud. En segundo lugar, mi abuela fue quien pagó mi universidad. Por lo que no sabía que estaban obligados a hacerlo. Ella se encargó de todo ella misma porque me había dejado claro que no quería que mis padres interfirieran en mi educación. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando mi padre. Para entonces estaba un poco enojada. Entiendo si están estresados con mis hermanos. Pero acusarme de algo que ni siquiera hicieron. Ese es un nivel completamente diferente. Lo siento que te sientas así. Pero la abuela pagó mi universidad. Me alegra reunirme después de las vacaciones. Pero ya tengo planes. Respondí por mensaje de texto tratando de ser lo más cortés posible. Eso debería haberle puesto fin. Pero no fue así. Mi padre se puso en modo dramático y me envió un mensaje de texto sobre cómo he dejado a la familia. Cómo los estoy abandonando y que ha terminado de apoyarme si no lo intento. Para entonces. Todo lo que pude hacer fue mirar mi teléfono y preguntarme qué está pasando. Abandonar a la familia. Apenas se dieron cuenta de que había estado viviendo sola durante años. Ahora. De repente. Soy la villana porque no voy a dejar todo y regresar a tiempo para Navidad. No podía dejar de pensar en ello. Aunque quería descartarlo. Mi enojo aumentó a medida que le daba más vueltas. De alguna manera era mi deber mejorar las cosas en el momento en que necesitaban algo. Incluso si no me habían hablado en meses y no se habían molestado en registrarse o preguntar cómo estaba. Se suponía que yo era su opción de respaldo o algo para desahogarse. Llamé a Clara y Mía. Parecía que mis padres solo me estaban usando como una forma de hacer sentir culpable y eso fue lo que ambas dijeron. Mía afirmó que, en lugar de querer verme, lo más probable es que me quisieran de vuelta para Navidad para no sentirse culpables por ello. Como de costumbre. Clara no se anduvo con rodeos y respondió con franqueza, que les den. No les debes nada. Mi teléfono vibró mientras estaba acostada allí. Así que opté por dormir y esperar a que se enfriara antes de volver a contestar. Una vez más.
Era mi padre. Me sentí insensible mientras leía el breve y gélido correo electrónico esta vez. Si no vuelves a casa, no te molestes en volver en absoluto. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasamos de no comunicarnos durante meses a que básicamente me rechazaran porque no iba a asistir a Navidad? No parecía real en absoluto. Pasé mucho tiempo mirando el mensaje. Quería tomar represalias diciendo algo desagradable por todas las veces que me habían ignorado y me habían hecho sentir como si ni siquiera perteneciera a esa casa. Quería enfrentarlos. Más bien guardé silencio. Me acosté. Dejé mi teléfono y traté de quedarme dormida antes de las vacaciones. No quería verme involucrada en una gran disputa familiar. Las acusaciones, los viajes de culpabilidad y lo que sea que me iban a arrojar eran cosas con las que no quería lidiar. Simplemente lo dejé pasar. Me desperté al día siguiente con más mensajes de texto. Esta vez de mi madre. Dijo poco más que estaban decepcionados conmigo. Que no sabían por qué estaba actuando tan distante y que esperaba que lo reconsiderara. No pude evitar reír entre dientes porque distante ni siquiera se acercaba a describirlo. Solo ahora se estaban dando cuenta de que yo había sido distante durante toda mi vida. Una vez más. Ignoré los mensajes de texto y me concentré en prepararme para el viaje de esquí. Debo admitir que estaba tan emocionada como Mía y Clara. Parecía la forma ideal de alejarme de todo el drama familiar. No pensé en mis padres por primera vez en mucho tiempo hasta que nos pusimos en camino. No me sentí deprimida ni culpable. Simplemente me sentí liberada. Naturalmente. Sin embargo, la paz no podía durar para siempre. Estaba a punto de superarlo cuando mi madre me envió otro mensaje en medio del viaje. Esta vez no iba a rendirse. Tendrían que comenzar a tomar decisiones sobre el futuro sin mí. Algo que no disfrutaría. Me advirtió. Si no regresaba pronto a casa. En ese momento. Quedó claro que había más reservado para ellos que la Navidad. Quizás tenía que ver con la casa o con uno de mis hermanos. No tenía idea de por qué estaban presionando tanto. Pero de repente quedó claro que me querían de vuelta por una razón más significativa que simplemente tenerme cerca para las vacaciones. Esa comprensión fue como una patada en el estómago. Siempre asumí que simplemente estaban siendo necesitados o solitarios. Nunca se trataba de mí. Aunque en absoluto. Lo que podían obtener de mí era la principal preocupación. Había terminado. Supuse que todo se calmaría después del intento de mis padres de hacerme sentir culpable. Opté por ignorar sus mensajes de texto. Ir al viaje de esquí y concentrarme en el hecho de que era una persona independiente con mis propios objetivos en la vida. Me negué a ser arrastrada de nuevo a su mundo de expectativas y culpa. Naturalmente. Sin embargo, no fue tan fácil. Después de regresar a casa y acostumbrarme a mi rutina, recibí un mensaje de Jaque. Mi hermano mayor. Jaque y yo no habíamos hablado durante meses. O tal vez más. Siempre imaginé que Jaque podría tener cierta comprensión de mí cuando era niña. Razoné que, dado que no estaba tan enfermo como mis otros hermanos, podríamos haber tenido más. Sin embargo, él siempre estaba demasiado preocupado por sus propios asuntos. En cualquier caso, me sorprendió cuando vi su nombre aparecer en mi teléfono. Su mensaje fue sencillo: oye, necesitamos hablar. No me sentía particularmente dramática acerca de mi familia. Pero no estaba segura de lo que quería. Respondí al mensaje de texto aproximadamente con lo que me había dado una llamada poco después. Contemplé responder. Pero mi curiosidad me venció. Se metió de lleno en el tema cuando levanté el teléfono. Antes de que pudiera siquiera decir hola. Mamá y papá han hablado de designarte como una de las tutoras legales de los niños cuando estén fuera. Casi dejé caer el teléfono. Lo prometo. Durante unos segundos me quedé sentada en shock. Con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era esto una broma de algún tipo? ¿Simplemente me arrojarían esta responsabilidad después de todos estos años de apenas estar involucrada en mi vida? Logré preguntar: ¿de qué demonios estás hablando, al final? Jaque suspiró como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Ya sabes cómo son las cosas con mamá y papá. Tienen mucho en sus manos con los otros niños y no van a estar por aquí para siempre.
Necesitan saber que alguien va a dar un paso al frente y encargarse de las cosas cuando se hayan ido. Podía sentir el calor subiendo en mi cuerpo. Jake no parecía entender por qué estaba indignada y piensan que esa persona soy yo. Después de todo. Después de toda la indiferencia y la culpabilidad. Simplemente asumen que voy a dejar todo y hacerme cargo de su desastre. Mira. Sé que es mucho. Pero eres la única que es realmente estable. El resto de nosotros tenemos nuestros propios problemas. Casi me hizo reír entre dientes. Sí. Bueno. Tal vez ustedes deberían haber pensado en eso antes. Ni siquiera sabía que esto era algo. Nunca me dijeron que iban a hablar contigo sobre eso. Declaró. Pero pensé que deberías saberlo antes de que intentaran lanzártelo. Estaba furiosa. Ya no se trataba simplemente del Día de Acción de Gracias o la Navidad. Esto era más grande. Ni siquiera habían considerado hablar conmigo hasta ahora. Cuando era conveniente para ellos. Y estaban planeando algo a largo plazo. Querían que yo asumiera el papel de la parte responsable después de que no nos habíamos comunicado durante años. Número. Simplemente no. Tratando de darle sentido. Dije, entonces. ¿Han estado discutiendo esto a mis espaldas como si hubieran decidido que yo asumiría la responsabilidad sin siquiera preguntarme? Sí. Más o menos. Dijo Jake. Han estado planeando esto durante un tiempo. Sentada en silencio. Miré la pared mientras intentaba asimilarlo todo. Aunque sabía que en realidad no era culpa de Jake. Todavía tenía ganas de gritarle. Él era solo el mensajero. Sin embargo, eso no alteró la realidad de que mis padres me iban a dar la mayor bofetada posible. Querían que pasara el resto de mi vida limpiando tras ellos. No solo haciéndoles un favor. Había terminado de ser invisible. Pero definitivamente no iba a ser su opción de respaldo en este momento. Más que nada. Me sentí derrotada y me pregunté, entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente dejar toda mi vida y volver a casa? ¿Renunciar a todo por lo que he trabajado? Jake no tuvo respuesta para eso. Hizo un esfuerzo por hablar sobre lo difícil que era para nuestros padres manejar todo mientras cuidaba a mis hermanos. Sin embargo, no me importaba porque no era un problema. Me habían ignorado toda mi vida. Como yo era la única con mi vida en orden. Ahora querían aprovecharse de mí. No era justo. Lo interrumpí en medio de su declaración y dije, no lo voy a hacer. No voy a servir como su opción de respaldo. No se han preocupado por mí durante los últimos 25 años y no tienen derecho a hacerme responsable de todos ahora. Después de un momento de silencio. Jake comentó, lo entiendo. Lo hago. Pero aún eres miembro de la familia. Quería gritar cuando escuché ese término. Familia. Sí. Yo era miembro de la familia. Pero solo cuando les convenía y solo cuando me necesitaban. No mostraron preocupación por mi bienestar ni necesidad de ayuda cuando era niña. Pero de repente me necesitaban porque tenían miedo de lo que les esperaba. Dije, diles que no estoy interesada y que no me vuelvan a llamar sobre esto. Antes de que Jake pudiera responder. Colgué y me senté allí tratando de relajarme mientras miraba mi teléfono. Parecía como si toda mi existencia hubiera estado construyendo este punto cuando finalmente había tenido suficiente. Suficiente de ser explotada después de haber sido ignorada. Suficiente de mensajes de texto manipuladores. Suficiente de viajes de culpabilidad. Su red de seguridad no iba a ser yo. Jake y mi padre no se pusieron en contacto durante unos días. Parecían estar esperando a que yo cambiara de opinión. Entrara en razón y me convirtiera en la excelente hija que de repente habían decidido que debía ser. Sin embargo, no tenía intención de ceder. Como yo era la única que quedaba en pie. No iba a permitir que descargaran sus problemas sobre mí. Luego. Llegó una carta por correo. Mi madre me la dio como si estuviéramos viviendo en el siglo XIX o algo así. Había enviado una carta sin siquiera llamar. La extensa carta divagante estaba llena del mismo sinsentido de culpabilidad que ya había escuchado antes. Continuó describiendo lo difíciles que eran las cosas para ellos. Lo mucho que me necesitaban y cómo no estaban seguros de lo que harían sin mi ayuda.
Pero la última parte fue lo que realmente me molestó. Olivia. No estamos pidiendo mucho. Escribió mi madre. Todo lo que necesitamos saber es que alguien se encargará de la familia mientras no estemos. Fue entonces cuando entendí el verdadero significado de esto. No mostraron ninguna preocupación por mí. Lo único que les importaba era que su desorden se limpiara después de que se fueran. Cómo me amaban o me extrañaban. No querían que volviera a sus vidas. Como yo era la única que no se había roto. Me querían porque yo era práctica. Tiré la carta a la basura después de arrugarla. Había terminado. Primero. Creo que había llegado a mi punto de ruptura después de recibir esa carta de mi madre. ¿Qué más tenían que mostrarme que no hubiera visto antes? Ya había tenido suficiente de sus manipulaciones. Viajes de culpabilidad e intentos de hacerme responsable de su desastre. Naturalmente. Sin embargo. Estaba equivocada. No había terminado. Ni mucho menos. Recibí otra llamada. Esta vez de un número desconocido. 1 o 2 semanas después de que tiré la carta. Algo en mí era intrigante. Pero casi no contesté. Dado que había estado ignorando su número. Podría haber sido Jaque una vez más o uno de mis padres intentando con uno diferente. En cualquier caso. Contesté. Hola. Olivia. Soy Sara. Una de mis hermanas. Es Sara. Nunca tuvimos una relación cercana. Ella tuvo que lidiar con hospitales, terapeutas y todo lo demás por su cuenta. Sí. Lo sentí por ella cuando era niña. Pero no la conocía bien. Se sintió inusual saber de ella ahora después de todo. Ya que éramos esencialmente extrañas compartiendo una casa. Dije, hola. Sin estar segura de la dirección que estaban tomando las cosas. Mira. Comenzó. Sé que las cosas entre tú y tus padres han sido un poco difíciles. Pero realmente necesito que prestes atención a lo que tengo que decir. Ya podía sentir que mi estómago se caía. Más culpabilidad. Más intentos de atraerme de nuevo. Aquí vamos. ¿Qué pasa? Intenté parecer neutral mientras preguntaba. Pero ya me estaba preparando para cualquier tontería que estuviera a punto de suceder. No les va bien. Declaró después de tomar un largo respiro. Quiero decir. No les va bien en absoluto. El hecho de que nadie dé un paso adelante para ayudar con los niños les está provocando pánico. A medida que la salud de papá se deteriora rápidamente. Olivia. Tienen miedo. No están seguros de qué hacer. Guardé silencio por un tiempo. Si me importaba. No era que no quisiera que mis padres o cualquier otra persona sufriera. Sin embargo. No podía simplemente entrar y arreglar las cosas para ellos después de todo. Después de años de que no se preocuparan por mí. No era su parche. Con cautela. Agregué, siento escuchar eso. Pero no puedo simplemente dejar todo. Yo también tengo una vida. Sara. Pude darme cuenta de que estaba frustrada por la forma en que suspiró. Lo entiendo. Pero la única que puede ayudar eres tú. Sabes lo que está pasando conmigo y con los demás. Y Jaque apenas es capaz de mantenerse unido. Olivia. No hay nadie más. Respondí. Sintiendo que mi ira aumentaba una vez más. Desesperados porque ignoraron esto durante años. Creyeron que todo simplemente desaparecería. Así que permitieron que las cosas se acumularan. Y ahora soy responsable porque soy la que salió y se ganó la vida por sí misma. Sara. Eso es injusto. Ella dijo, sé que es injusto. Pero aquí es donde estamos. Requieren ayuda. Allí estaba. Una vez más. La misma vieja vergüenza. La misma vieja historia. Siempre lograron atraerme de vuelta sin importar lo que hiciera o lo lejos que intentara alejarme de ella. Podía sentir la tensión aumentando dentro de mí. La animosidad y la frustración que se habían estado acumulando durante años y que ahora estaban llegando a su fin. Hablé con más dureza de lo que pretendía cuando dije, no lo voy a hacer. No es mi intención ordenar su desorden.
No les importé cuando era niña y ciertamente no tienen que visitarme ahora solo por conveniencia. Tengo mi propia vida. Ellos deben resolver este problema por su cuenta. Cuando Sara habló una vez más, pude escuchar el dolor en su voz. Lo entiendo. Olivia. Lo entiendo. Sin embargo, esto no se trata de mí ni de ti. Sus palabras. Se trata de la familia. Se trata de lo que les va a pasar a los niños cuando ya no estén. Si no intervenimos, ¿quién lo hará? Eso me golpeó fuerte porque me hizo comprender lo prisioneros que estábamos todos. No porque de repente me sintiera culpable. Después de descuidarme e ignorarme durante años. Mis padres de repente intentaban explotarme como un medio de escape. ¿Qué pasa con mis hermanos? Como yo. Estaban atrapados en el centro de todo. Simplemente carecían de la fuerza para defenderse. Repetí, lo siento. Pero esta vez fui más suave. Pero no puedo. No lo haré. Hizo una pausa durante mucho tiempo y pude escuchar su disgusto por el teléfono. Pero esta vez no iba a ceder. No pude hacerlo. Por fin. Respondió. Está bien, con voz apagada. Antes de que pudiera terminar. Colgó diciendo, se los diré. Durante un rato. Me quedé sentada y miré mi teléfono. Sintiéndome culpable y aliviada al mismo tiempo. Era consciente de que no les debía nada a mis padres. Sin embargo, todavía me dolió saber que no tenía control sobre la desintegración de mi familia. El dolor o tal vez no estaba indefensa. Simplemente no estaba dispuesta a renunciar a mis propios intereses por ellos nunca más. Mi madre me envió otra carta unos días después. Era considerablemente peor esta vez. Se saltó la charla trivial y fue directamente a la culpabilidad. En su carta, expresó su decepción conmigo. Diciendo que estaba fallando a la familia y que no podía creer que los abandonaría cuando más me necesitaban. Divagó sobre lo difícil que era para ella y mi padre. Lo mucho que habían renunciado por nosotros y cómo no sabía qué había hecho para ganarse una hija tan egocéntrica. Fue cruel y funcionó por un momento. Tuve la misma vieja y conocida punzada de culpa que había experimentado durante toda mi infancia. Sin embargo, luego recordé todos los años en los que había sido invisible. Los momentos en los que se habían olvidado de mí y los momentos en los que los había necesitado pero no habían aparecido. Entendí que no necesitaban ayuda. El control era el problema aquí. Para hacerme sentir como si les debiera algo. Intentaron atraerme de nuevo a su red. Sin embargo, ya no les debía nada. Como la última carta. La rompí y la tiré a la basura. Había terminado. Había tenido suficiente de ser su peón. Había tenido suficiente de que me manipularan. Ahora que tenía mi propia vida. No iba a dejar que me la quitaran. Prohibí sus números al día siguiente para estar segura. También bloqueé a Jaque. Aunque no fue una decisión fácil. Fue la única que parecía correcta. No podían seguir haciéndome caer y hacerme sentir que era la culpable de sus problemas. Tenían que vivir con las decisiones que habían tomado. Me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. Segunda actualización. Fue un alivio bloquear sus números. Como si se hubiera quitado una carga pesada. Por primera vez. Yo estaba a cargo del asunto. No estaba sentada allí anticipando una llamada sorpresa de Jaque o otro mensaje de culpa de mi madre. Era tranquilo y silencioso. Naturalmente. Aunque eso no duró. Unos golpes en mi puerta ocurrieron unas semanas después. Supuse que podría ser una entrega. Pero no estaba esperando a nadie. Mi madre. Parada en mi porche como si tuviera todo el derecho de estar allí. Estaba allí cuando abrí la puerta. Cómo me encontró es un misterio para mí. Aunque no me había estado escondiendo. No anticipé que apareciera en mi casa. Parecía mayor. Supongo. O tal vez era simplemente la tensión. En cualquier caso. Era evidente para mí que no lo había pasado bien. Sin embargo. No sentí lástima por ella. No más. ¿Por qué estás aquí? Pregunté tratando de sonar lo más compuesta posible. Tardó un rato en responder.
Simplemente se quedó allí mirándome como si no me hubiera visto antes. Al final. Dijo algo, Olivia. Necesitamos hablar. Dejé escapar un suspiro, no es así. Todo lo que tenía que decir ya se ha dicho. Ya he tomado una decisión. Dio un paso adelante como si fuera a entrar. Pero bloqueé su camino parándome en la puerta. No quería ceder ante ella y permitir que esto se convirtiera en otro viaje de culpabilidad. Dijo con voz más suave, por favor. Solo escucha. Tu padre está empeorando. No sabemos cuánto tiempo le queda y sigue entrando y saliendo del hospital. Olivia. No sé qué hacer. La carta que había estado esperando jugar finalmente estaba ahí. La carta que dice que tu padre se está muriendo. Aunque no lo dijo directamente. Pude darme cuenta de que lo estaba insinuando. No soy insensible. No quería que mi padre sufriera. Sin embargo, no podía simplemente dejar todo y correr a su lado después de todo lo que me habían hecho. Lo siento. Murmuré tratando de sonar tranquila. Pero este no es mi problema. Tú y papá han tenido años para resolverlo. No puedes aparecer ahora y esperar que arregle todo. Me dio la impresión de que la había abofeteado. No te estoy pidiendo que arregles nada. Solo necesito que estés ahí para la familia. Para la familia. Repetí casi riendo entre dientes. ¿Qué familia? La que me ignoró durante 25 años. La que solo me habla cuando necesita algo. Esa no es una familia. Mamá. Eso es solo manipulación. Sus ojos se abrieron mucho y creí brevemente que iba a estar en desacuerdo conmigo. En cambio, simplemente se echó a llorar justo afuera de mi puerta. No tenía idea de qué hacer cuando empezó a llorar. No podía quedarme parada y verla llorar. Pero tampoco podía invitarla a entrar. Mira. Continué. Ahora hablando más suavemente. Entiendo que esto es difícil para ti. Realmente lo entiendo. Pero no soy tu plan de respaldo. No soy la persona que va a entrar y hacer que todo esté bien. Ustedes tomaron sus decisiones y ahora tienen que lidiar con ellas. Me miró después de limpiarse los ojos. Podía ver que la desesperación comenzaba a dar paso a la ira. Hicimos lo mejor que pudimos. Olivia. No entiendes lo que era criar a todos ustedes. Lidiar con todo. No tuvimos tiempo para ti porque estábamos tratando de mantener a todos los demás con vida. La excusa estaba ahí. Había escuchado la misma justificación innumerables veces antes. Y eso no es mi culpa. Declaré con un tono más firme. Ustedes tomaron la decisión de tener 5 hijos. Ustedes tomaron la decisión de concentrarse en todos los demás y dejarme atrás. Esa fue su decisión. No la mía. Y ahora están tratando de hacerme sentir culpable por ello. No lo haré. Mamá. No lo haré. Me miró durante mucho tiempo sin decir nada. Como si hubiera olvidado quién era. Tal vez no lo hizo. Tal vez porque no estaba causando ningún problema. Todavía pensaba en mí como la niña pequeña que podía ignorar. Sin embargo, ya no era esa niña. Había tenido suficiente de ser invisible. Al final. Dijo algo, así que eso es todo. ¿Simplemente nos vas a dar la espalda? Negué con la cabeza. Número. Me dieron la espalda hace mucho tiempo. Finalmente me estoy alejando. En cuanto a eso, no tenía nada que decir. Simplemente se giró y se fue. Haciendo su camino de vuelta a su vehículo. Experimenté un peculiar espectro de sentimientos mientras la veía irse. Ciertamente había una parte triste de mí. Pero la mayoría de mí se sintió liberada. Como si finalmente hubiera soltado algo a lo que me había aferrado durante años. Algo que debería haber hecho hace años. Regresé adentro después de que se fue y me senté para intentar asimilar lo que acababa de suceder. Había perdido mi enojo. Ni siquiera estaba herida. Simplemente había terminado. Ya superé la manipulación. La culpa y la interminable sensación de que no soy lo suficientemente buena. No iban a confiar en mí. No iba a ser lo último que intentaran. No iba a permitir que me hundieran más.
Tenía mi propia vida que vivir. Estuvo tranquilo durante las siguientes semanas. No recibí ninguna correspondencia. Ni llamadas ni nada más. Para ser sincera, no me había sentido tan bien en mucho tiempo. Me concentré en mi vida, mis amigos y mi trabajo. No estaba mirando por encima de mi hombro para ver cuándo me enviarían otro mensaje. Había superado la sombra de sus expectativas. Luego, tal vez un mes después, recibí un correo electrónico de Jaque. No de mis padres. Era breve. Solo unas pocas frases. Pero transmitía toda la información que necesitaba. Papá murió anoche. Creí que debías estar al tanto. Miré el correo electrónico durante un rato sin saber cómo reaccionar. Sabía que esto sucedería. Así que no me sorprendió. Sin embargo, tampoco me sentí deprimida. Para ser honesta, no sentí nada. Consideré responder. Consideré llamar a Jaque para ver cómo estaba y tal vez darle mi pésame. Más tarde entendí. Sin embargo, que esta era realmente una nueva fase en el mismo ciclo. Otra oportunidad para que volvieran a involucrarme y esta vez no iba a ser engañada. Sin responder. Deseché el correo electrónico y seguí con mi día. Finalmente había aceptado el hecho de que ya no era parte de su universo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y presiona la campana de notificación para mantenerte al tanto de más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.